Tenga muy buenas noches, doctor. Saludos desde El Salvador. Soy Javier Hernández y tengo a bien presentarle los resultados de la investigación sobre buenas y malas prácticas en la gestión, en aplicación de la nueva gestión pública, específicamente en el caso de El Salvador. Para ello voy a hacer una breve, voy a dividir la presentación en 4 apartados. Primero, una parte contextual. Segundo, haré la exposición de la buena práctica que tiene relación con la declaración y el pago de impuestos sobre la renta en línea impulsado por el Ministerio de Hacienda. Tercero, voy a exponer la mala práctica que tiene relación con el uso o el manejo del presupuesto bajo la denominada partida secreta por parte de la administración pública y finalmente expondré las conclusiones y las recomendaciones de este trabajo investigativo. El contexto. Tradicionalmente la gestión pública en El Salvador ha estado marcada por un sinnúmero de malas prácticas que han sido denunciadas principalmente por la ciudadanía, desde alegaciones de malos tratos por parte de la administración pública, quien actúa a través de sus agentes, la prestación de servicios que no corresponden con la calidad, el exceso de burocracia, la ineficiencia y la ineficacia, casos de corrupción, el acceso al servicio civil marcado por, o más bien que responde a cuotas clientelares o partidarias, hasta la carencia de mecanismos de evaluación, de rendición de cuentas, la falta de transparencia y una débil institucionalidad. Mismos problemas que terminan impactando en la competitividad, en el crecimiento económico del país, pero también que tienen la capacidad de afectar el bienestar de la sociedad salvadoreña. Sin embargo, no todo es de carácter negativo en el caso de El Salvador, sino que también ha habido algunos avances por querer mejorar la gestión pública. Por ejemplo, en el año 2008, el Estado de El Salvador adopta como parte de sus principios y orientaciones que sirven de referencia para mejorar la calidad en la gestión pública, la Carta Iberoamericana de Calidad de la Gestión Pública, con la finalidad precisamente de fortalecer no solo el crecimiento del país o su desarrollo competitivo, sino también el desarrollo social de la colectividad salvadoreña. Asimismo, en el año 2009, por decreto ejecutivo se crea el Premio Salvadoreño a la Calidad y al Reconocimiento de las Mejores Prácticas, como una apuesta del gobierno de El Salvador para estimular no solo a las instituciones públicas, sino también a las instituciones de carácter privado en la adopción de modelos de excelencia en su gestión y a fin también de contribuir al desarrollo económico y social del país. Es así como a continuación expondré la identificación de una buena práctica que tiene que ver con la declaración y el pago del impuesto sobre la renta en línea. Precisamente esta buena práctica se da en el Ministerio de Hacienda. Sin lugar a dudas, la recepción y el pago de la declaración anual que se realiza del impuesto sobre la renta durante los periodos comprendidos de enero a abril de cada año fue una de las tareas o fue una de las responsabilidades que le demandó suficientes recursos o muchos recursos al Ministerio de Hacienda, tanto humanos como financieros, debido precisamente a la cantidad de contribuyentes que están obligados a realizar la presentación de la declaración y por consecuencia su pago. Las modalidades que se tenían para hacer la presentación de esta declaración era a través o por medio de formularios preelaborados, preimpresos, o también se podía hacer a través de la declaración electrónica tributaria, pero este sistema que se tenía era muchas veces denunciado o atacado por ser obsoleto y representar algunas dificultades para poder ingresar los datos y poder hacer la declaración de esta manera. Asimismo, con respecto a los pagos, se hacían por medio de ventanillas que estaban precisamente en el Ministerio de Hacienda. Todo esto generaba algún tipo de inconvenientes para los contribuyentes y generaban reclamos que iban desde la pérdida de tiempo que se tenía en la realización de este procedimiento para presentar la declaración y el pago en las ventanillas del Ministerio de Hacienda, hasta los costos también que le generaban a la población o al usuario para desplazarse a las instalaciones del Ministerio de Hacienda. Asimismo, generaba costos porque las personas o los contribuyentes tenían que contratar a veces o en ocasiones a terceras personas para que elaboraran precisamente esas declaraciones. Se denunciaban las fallas del sistema DET,
las largas filas que se hacían tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, que era un lugar que era alquilado precisamente para que las personas pudieran acercarse a presentar su declaración, lo cual generaba gastos precisamente en el alquiler de los locales y la utilización de los recursos financieros, en este caso del Ministerio de Hacienda. Por ello, como respuesta a esta problemática que se tenía respecto a la presentación de la declaración y al pago de la declaración del impuesto sobre la renta, en el año 2012 el Ministerio de Hacienda, para efecto de que los contribuyentes cumplan con su obligación establecida en la Ley de Impuestos sobre la Renta, desarrolló e implementó el proyecto Declaración Sugerida en Línea. Este respondía a presentar la declaración por medio de el sitio web del ministerio y que era exclusivamente para contribuyentes cuyas rentas eran obtenidas por medio de sus salarios o a través de sus salarios. Sin embargo, dado el éxito que este proyecto tuvo y las muestras de aceptación ciudadana que se materializó en la cantidad que se tuvo de declaraciones de pagos recibidos por esta nueva modalidad, se vio en la necesidad de ampliar dicho servicio también a la totalidad de personas naturales, incluyendo las denominadas rentas diversas. En ese sentido, con la implementación de este proyecto de declaración y pago del impuesto sobre la renta en línea, se buscó principalmente la optimización del servicio a los contribuyentes y usuarios, o en otras palabras, se buscó simplificar o facilitar al 100% y hacer más transparentes los servicios brindados por el Ministerio de Hacienda. Esto significó, por ejemplo, un ahorro en los costos operativos señalados. Por ejemplo, se eliminaron gastos de alquileres de local. En el caso del CIFCO, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, se dejó de alquilar ese local para que funcionara este tipo de presentación, de declaración. Asimismo, se representa también una disminución en la cantidad de declaraciones manuales a procesar, en la cantidad de manuales a imprimir, y mejoró precisamente el control de la calidad en la prestación del servicio. También disminuyó el almacenamiento físico de las declaraciones, el pago de horas extras a los empleados y también otros costos operativos que tenía. En síntesis, se logró incrementar la efectividad que tenía esta operación. En cuanto a la mejora de los procedimientos, el Ministerio reportó una disminución considerable en la cantidad de declaraciones que se presentaban de manera manual, lo cual generó una mayor eficiencia en la prestación de los servicios. Por el lado de la ciudadanía también se obtuvo una satisfacción por parte del usuario que se vio traducida en un ahorro en el tiempo, reducción de costos del desplazamiento, reducción de los costos por la contratación de terceras personas para que les ayudaran a elaborar la declaración y también la eliminación de las posibilidades de inconsistencia o que presentara inconsistencias. Entre los aspectos que el Ministerio de Hacienda destaca para viabilizar la ejecución de este proyecto se encuentran, entre otros, primero, los objetivos estratégicos del plan institucional del Ministerio de Hacienda, es decir, esto se veía traducido en un compromiso institucional por querer generar una mejora continua en el procedimiento, también el fortalecimiento logrado de la plataforma informática con que se contaba y la aplicación de la tecnología facilitaba la interacción con los usuarios, entre otros aspectos, la reducción de los costos operativos para la administración tributaria y para los contribuyentes, etc. Finalmente, este proyecto recibió en el año 2013 un reconocimiento de las mejores prácticas por parte de la Oficina Administradora del Premio Salvadoreño a la Calidad, porque generó la optimización del servicio a los contribuyentes para facilitar el cumplimiento con sus obligaciones tributarias. Por el lado de las malas prácticas, puedo señalar la denominada partida secreta, que tiene relación con el manejo discrecional que tiene el órgano ejecutivo de determinados recursos provenientes del presupuesto general de la nación. Generalmente esta partida secreta, o técnicamente llamada provisión para atender gastos imprevistos o necesidades prioritarias, no está regulado, y eso genera unos problemas a la hora de usarlos por parte del órgano ejecutivo, porque no está sujeto a un control, ni a la transparencia, ni a la rendición de cuentas en su manejo. Lo único que se sabe para manejar esta partida secreta
es lo comentado por investigaciones de carácter periodísticas, en las cuales se dice que esta partida secreta de fondos públicos se utiliza para pagar sobresueldos o se utiliza como una fuente latente para que altos funcionarios del gobierno se apropien de fondos públicos para beneficio propio. Es decir, que frente a esta mala práctica se pone en juego también la satisfacción de las necesidades de la población, porque al tratarse de fondos públicos lo que se espera es que dichos fondos se vean retribuidos a la ciudadanía a través de programas, de políticas públicas que respondan a la satisfacción de sus necesidades. Sin embargo, por ejemplo, puedo mencionar que en los últimos 23 años se ha destacado de 1994 a 2016 que las 5 administraciones presidenciales han gastado de esta partida secreta un monto que asciende a casi los $1.000 millones, lo cual genera un impacto definitivamente negativo en la satisfacción de las necesidades colectivas. Por ello, la Sala de lo Constitucional en el año 2010 declaró como inconstitucional la partida secreta y recomendó que se adoptaran algún tipo de medidas a la hora de trasladar esos fondos por parte del Ministerio de Hacienda hacia dicha partida secreta. Sin embargo, tal sentencia de la Sala de lo Constitucional no tuvo una respuesta óptima por parte del órgano ejecutivo y lo único que se hizo fue cambiar el nombre a gastos reservados por parte de la administración pública, y en ese sentido seguimos generando una ineficiencia para responder a las necesidades ciudadanas. Carecemos de una regulación que eso potencia las arbitrariedades y el manejo discrecional de los fondos, que generan un impacto en la ciudadanía al no satisfacer sus necesidades. Finalmente, como conclusiones y recomendaciones, he podido identificar que las buenas prácticas en la aplicación de la nueva gestión pública en El Salvador han sido reflejo de esfuerzos aislados, es decir, que no representan la totalidad de la institucionalidad, lo cual puede ser perjudicial, porque si la institución como tal y las altas direcciones no están comprometidas con estos cambios que conlleva la nueva gestión pública, muy difícilmente estos esfuerzos aislados van a subsistir. Por lo tanto, el llamado es a tratar de incidir en las altas direcciones, en los tomadores de decisión, para que se genere desde allí una cultura de excelencia y de calidad en la gestión pública que permita romper precisamente estos paradigmas, estas deficiencias que yo señalaba anteriormente y que vendrían a satisfacer las necesidades de la población.